Muy bien, buenos días a todos. Vamos a empezar entonces con nuestra clase del miércoles 17 de febrero. Estamos hablando desde la sesión anterior acerca de la estructura de la demanda dentro del proceso declarativo. Mencionamos que esta estructura de la demanda la vamos a obtener del artículo 82 y siguientes del Código General del Proceso. Hicimos el recorrido a través de ella y nos queda faltando el último escalón, que son las medidas cautelares. Para hablar de las medidas cautelares dentro de los procesos declarativos, entonces nos tenemos que remitir al Código General del Proceso, específicamente en el libro cuarto, que es el que hace referencia a las medidas cautelares. Y vamos a hablar en especial de los artículos 590 y siguientes, pero en especial de este. Entonces nos dice el artículo 590. Medidas cautelares en procesos declarativos. En los procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación o sustitución, perdón, o revocatoria de las medidas cautelares. Primero, desde la presentación de la demanda a petición del demandante, el juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares. A. Inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra o sobre una universalidad de bienes. Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de éste, el juez ordenará el secuestro de los bienes objeto del proceso. Entonces tenemos nuestra primera medida cautelar, que es inscripción de demanda sobre bienes sujetos a registro. Y tenemos una segunda, que es secuestro de bienes. Ya en este caso no importa si están sujetos a registro o no, porque nos dice de los demás. O sea que tenemos inscripción de demanda para los bienes sujetos a registro y secuestro para los bienes que no son sujetos a registro. ¿Listo? B. La inscripción de demanda sobre bienes sujetos a registro que sean propiedad del demandado cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual, como lo que ocurre con los accidentes de tránsito. Entonces aquí nos dice que yo puedo inscribir la demanda sobre los bienes sujetos a registro del demandado si lo que se persigue es perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Esto teniendo claro que el patrimonio es la prenda general de los acreedores. En esa clase de procesos de responsabilidad civil, yo lo que voy a hacer es determinar si una persona es responsable o no de un hecho que genera unos perjuicios. Si la persona es responsable civilmente, entonces esa persona deberá indemnizar los perjuicios que se puedan haber ocasionado con esa actuación. En este orden de ideas, si la persona es encontrada responsable, el juez va a condenar a esa persona a indemnizar. Entonces, ¿de dónde se va a cobrar o de dónde se va a hacer efectiva esa indemnización? De los bienes que sean propiedad del demandante. ¿Qué puede ocurrir? Que Del la persona demandado. inmediatamente se entere, ¿cómo, perdón? Es del demandado. Del Del demandado, que sí, 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 del demandado. Puede ocurrir que la persona inmediatamente se entere que está siendo demandado para establecer su responsabilidad. Se le esté solicitando al juez que lo condene a indemnizar en X dinero
la persona corra a insolventarse, a vender, donar, hipotecar, gravar, etcétera, todos los bienes que tenga. Entonces, lo que se solicita es una inscripción de la demanda sobre esos bienes para que quede en el registro, en la matrícula inmobiliaria o en el historial del vehículo o en la Cámara de Comercio, que esos bienes pueden verse afectados porque en un proceso se está discutiendo si esa persona debe indemnizar a otra o no. Entonces, ¿qué pasa si esa persona vende, hipoteca, dona, etcétera, los bienes que tengan inscripción de demanda? Cualquier acto posterior que se haga a la inscripción de demanda deberá respetar lo que se decida en el juzgado. La inscripción de demanda es como una advertencia donde se dice, si bien esta propiedad, este establecimiento de comercio, este vehículo no están fuera del comercio, cualquier actuación posterior deberá respetar lo que se decida dentro del proceso. Entonces, esa es la idea de esa inscripción de demanda cuando se está demandando por responsabilidad civil extracontractual o contractual. Nos dice, si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este, el juez ordenará el embargo y el secuestro de los bienes afectados. No solamente te imponen la inscripción de la demanda, sino que si ganaste en primera instancia, se puede ya embargar y secuestrar los bienes. ¿Por qué razón no se permite el embargo y el secuestro de los bienes desde el principio? Esto solo se permite en los procesos ejecutivos o en los procesos liquidatorios, porque en esta clase de procesos lo que se discute es un derecho cierto. Alguien tiene el derecho ya, está demostrado, probado en el pagaré, vea, se me debe la plata, la letra, o en el proceso liquidatorio, que yo soy heredero, vea, hay un derecho cierto y conforme a ese derecho cierto, yo voy a proceder a repartir los bienes o a solicitar el pago de una obligación. En esta Entonces, clase de, profe, dígame, te pregunto, entonces en estos procesos ejecutivos o liquidatorios, desde el principio sí se puede, o sea, antes de la sentencia sí se pueden embargar y secuestrar los bienes. claro, desde el principio, Ok. con la misma presentación de la demanda, y es lo más común. En cambio aquí, yo no lo puedo hacer. Yo lo máximo que puedo hacer es esa advertencia en el registro de que cualquier cosa tiene que decidir. Sin embargo, el código nos presenta una opción y nos dice, si el demandante gana en primera instancia, ya se va aclarando el derecho, ya se va aclarando que él sí tenía razón. Entonces, para evitar cualquier perjuicio que se pueda ocasionar, y más cuando ya se tiene una sentencia a favor, se permite el embargo y el secuestro para ir garantizando esos derechos que la persona va a cobrar, ese derecho a la indemnización, perdón, plena, para resarcir los perjuicios que le fueron ocasionados. ¿Listo? Entonces, mire la segunda opción acá. Entonces dice, el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la demanda y de los que se denuncien como propiedad del demandado en cantidad suficiente para el cumplimiento de aquella. El demandado podrá impedir la práctica de las medidas cautelares a que se refiere este literal o solicitar que se levanten si presta caución
por el valor de las pretensiones para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. También podrá solicitar que se sustituyan por otras cautelas que ofrezcan suficiente seguridad. Entonces, ese demandado tiene dos opciones cuando le embargan sus bienes por haber una sentencia de primera instancia favorable. La primera es constituir una caución, es decir, pagar a órdenes del juzgado, consignar a órdenes del juzgado dinero suficiente para cubrir la indemnización que se está peleando. Entonces la persona, perdón, en la cuenta del juzgado va y consigna 100 millones, 200, 300, 1000, 4000, 50.000, lo que sea que deba. Lo consigna en el juzgado como caución para que el juzgado tenga ese dinero ya listo y que en caso de que la persona resulte ganadora de ese proceso, se pueda cumplir con la obligación porque el juzgado le entrega entonces ese dinero al demandante. O la otra opción que tiene el demandado, perdón, es solicitar que se sustituya la medida por otra, es decir, que no me embarguen este bien, sino que me embarguen este otro. Porque, por ejemplo, yo ya tenía negociada la finca, entonces que más bien me embarguen el apartamento para poder vender y con ese dinero pagar. Por ejemplo, ese era el tren de pensamiento del demandado. Siempre que garantice el pago de la obligación. ¿Sí? Entonces, ya vemos que ahí tenemos inscripción de demanda con secuestro de bienes. Sí, que el secuestro también es una medida que es única para los procesos para los procesos ejecutivos y liquidatorios. Sin embargo, para los bienes no sujetos a registro, yo puedo pedir que se secuestren. Y tenemos la inscripción de demanda con futuro embargo y secuestro para los bienes sujetos y no sujetos a registro siempre que estemos demandando por casos de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Mateo. Profesor, ¿qué hace uno con la persona que no tiene bienes? Incluso el tema de salario, digamos, en el momento no está trabajando, sería simplemente establecer la demanda y esperar a que pueda tener un salario o unos honorarios. Sí, señor. Esas son las que yo llamo las sentencias para enmarcar. Que usted coge la sentencia donde le dicen que usted va a ser millonario. Va y le compra el marco más caro y más lindo que encuentre en la marquetería. Y usted lo pega en la sala o en el baño o en la pieza, ¿sí? En un lugar bien especial. Ahí lo pega y todos los días se levanta y se muere la putería cuando lo vea. Porque nada más, no hay nada más para hacer. La persona no tiene bienes, ni tiene trabajo. ¿Sobre qué le voy a caer? Jodidos. Jodidos. Una sentencia para enmarcar. Ahí dice que tengo el derecho, que me van a indemnizar con 1.000 millones de pesos. Y a verlos pues. ¿Sí? Entonces, en el aire. Profe, Claro que, a ver, siendo realistas, si uno ve que el demandado no tiene nada, ni en qué cae de muerto, pues como para qué vas a hacer proceso. Ahí para tener la sentencia y qué. O sea, vos vas a hacer un gasto de abogados y de todo sabiendo que la persona no tiene ni un peso. Ah, no, es que uno no sabía, uno empezó a demandar pensando que tenía algo. Ah, bueno, listo, listo, ya bueno, ya por ahí sí. Pero si uno sabe, si de antemano tiene esa información, pues para eso es que existen las aseguradoras, para evitar ese tipo de circunstancias. Pero Esa es con la esa, razón de que existan.
con esa sentencia lo vas a poder perseguir de por vida o eso tiene algún término. La prescripción de las obligaciones. En ese caso, la persona tiene que pagar ese dinero. Si en 3 años no lo paga, le prescribió. Profe, ya se Ok. prorroga. No son ¿El qué? ¿El qué, prorrogables perdón? esos 3 años. No son prorrogables esos 3 años. Sí, si la persona acepta, pero es que de resto, ¿cómo? O sea, si la persona, por ejemplo, consigue un trabajo y yo le embargo el sueldo, pues ahí se puede quedar pagando pues toda la vida. Pero la cosa es que yo efectivamente le cobre dentro de los 3 años siguientes a que se decretó pues la indemnización. Entonces yo sí puedo hacer el cobro, pero si no tiene nada con qué pagar, pues... O sea, es que esas son las cuestiones que el derecho civil no resuelve. Entonces uno diría, no, entonces que haya una pena privativa de la libertad, que si usted no cumple con ese tipo de cosas, que lo metan a la cárcel. Entonces uno diría, bueno, eso sería una forma de presión válida, pero teniendo en cuenta que nosotros estamos colapsados en las cárceles, que no cabe un preso más por delitos. Ahora imagínense que para acabar de ajustar le metiéramos gente a la cárcel por deudas. No, pues es que no daba abasto. Si hoy en día no da abasto, ahora creando un delito así, entonces, ¿qué ocurre? Las decisiones o las pretensiones más bien de esas personas quedan en el aire, o sea, no tienen una protección efectiva porque es que el Estado ya le queda muy difícil ahí en ese tipo de casos cumplir cuando no hay. Igual recuerden que nadie está obligado a lo imposible. Entonces yo no tengo dinero, no tengo trabajo, pues no estoy obligado a pagar. Profe, Dígame. igual, lo que usted plantea acerca del tema de la privación de la libertad, de todas maneras ahí no se estaría resarciendo al demandado, ahí yo lo vería más que todo es como una venganza, eso sería como casi que inconstitucional. Sí, sí, por eso no se puede. O sea, es que ahí habrían otras cosas, como si usted no puede pagar con su patrimonio, entonces pague personalmente. Pero ¿y qué gana el demandante? O sea, es que el demandante necesitaba era que le indemnizaran los perjuicios. El demandante no obtiene nada más que, digamos, ese sentimiento de venganza personal, de alegría por el mal ajeno, pero de resto no obtiene nada. El tipo igual siguió jodido. Entonces tampoco es que resuelva nada meter a la cárcel a la persona, ¿sí? Es como cuando llega la gente y dice, no, es que lo mandan a matar por una deuda. Y yo siempre me quedé pensando, oye, si a vos te deben plata y mandás a matar al deudor, ¿quién te va a pagar la plata? No, o sea, esa sí es una solución muy pendeja. Profe, Ah, pero pero es que referente, para que sepa que no me puede volver a quedar debiendo. Ah, muy bien, muy inteligente, ¿no? profe, pero referente a lo que decía la compañera, si de pronto ahí se puede prorrogar o existe alguna figura para interrumpir ese término de prescripción. Pues sí, yo puedo demandarlo ejecutivamente, pero es que el problema es que sobre él le caigo en ese proceso ejecutivo. Pues no sé, para tener más tiempo para caerles y de pronto consigue un trabajo. O sea, como Sí, pero alargar, pues, interrumpir ese término de prescripción. sí, el proceso ejecutivo, digamos que ahí lo puedo interrumpir, pero, pero igual yo no puedo esperar a que, digamos, eso ocurre con un pelado que se choca en el carro del papá a los 18 años y entonces lo condenan a pagar 300 millones de pesos de indemnización. Y entonces yo estoy ahí esperando y por allá como a los 45 el man consigue un trabajo y por allá le caigo yo. ¡Hola! Aquí te caigo. ¿Te acordás de mí, hija? Vengo por mi dinero. Pues es que ya ha pasado. ¿Sí me entendés? O sea, tampoco es el asunto. Entonces, sí, pero lo repito. O sea, es que suena muy,
suena muy, o sea, llama mucho la atención eso de que se queden en el aire las cosas y que usted tenga la sentencia y que quedó jodido. Pero lo que les digo, eso no es tan común que ocurra porque, eh, primero que todo, la gente no va a perder el tiempo demandando por alguien que saben que no tienen que caerse muerto, pues. Segundo, existen hoy en día muchas figuras, sobre todo en lo que es casos de responsabilidad civil extracontractual por accidentes de tránsito, como son los seguros. Los seguros hacen que aun cuando yo no tenga ni un peso, el seguro paga por mí, por ejemplo. Entonces, ese tipo de figuras, digamos que previenen que esas cosas pasen. Sin embargo, si llega a pasar, pues lo que le digo es una sentencia para enmarcar, pues no hay nada, no hay otra posibilidad. Ya ahí es la única que tenemos. ¿Sí? Profe, y por ejemplo, la persona demandada está inmersa en un proceso liquidatorio, por ejemplo, es el heredero. Todavía no ha salido el proceso, entonces ahí sí lo puedo prorrogar pues, de la reclamación de la deuda. Ah, claro, porque es que la persona tiene un derecho, la persona tiene una herencia, entonces yo le puedo caer sobre ese derecho, sea lo que sea que tenga ahí. Es más, el acreedor puede abrir la sucesión cuando el deudor se niega a hacerlo precisamente para no tener bienes. ¿Sí? El deudor dice, yo debo esa plata. No, no abramos la sucesión porque si abrimos la sucesión a mí me queda algo y me caen ahí mismo. Entonces, no, eso se llama una acción oblicua, si no estoy mal, en la cual yo como acreedor del heredero solicito que se abra la sucesión, no para que me den a mí, sino para que le den a él para yo poderle caer. Y el heredero puede renunciar a la herencia. No, porque esa renuncia es una renuncia A defraudatoria. la O fe, sea, la persona está renunciando a la herencia precisamente porque tiene que pagar. Entonces usted no puede utilizar a su favor su propia ignominia, su propio error o su propia mala actuación. Entonces yo renuncio y te quedaste jodido. ¿Sí me entendés? No. No se podría utilizar ahí. Yo podría decir que ese repudio de la herencia es defraudatorio de esa obligación. Ok, ¿Sí? profe, gracias. Profe, En- Dígame. ahora que hablabas de la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos de la propiedad del demandado, ¿eso se dan en cuáles procesos? ¿Solo en el declarativo? La inscripción de demanda, sí, solo en procesos declarativos. Es una medida cautelar que es pensada solo para el proceso declarativo. El embargo y el secuestro solo proceden en el liquidatorio y en el ejecutivo de primerazo. Y en el declarativo ya vimos que sí se puede embargar y secuestrar siempre y cuando sea por responsabilidad civil y haya sentencia de primera instancia a favor del demandante. Si no, no se permite la medida de embargo y secuestro. ¿Listo? Ah, sí, profe, gracias. Y ahora vamos a ver la nueva creación del código, que son las famosas llamadas medidas innominadas, medidas cautelares que no tienen nombre. Y estas se crearon en este literal C, donde dice cualquier otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieran causado o asegurar la efectividad de la pretensión. ¿Qué quiere decir este párrafo? Que el juez puede decretar como medida cautelar lo que sea, cualquier cosa imaginable que sirva para la protección del derecho objeto del litigio, impedir que se infrinja o evitar las consecuencias de esa infracción, prevenir daños, hacer cesar los daños que se hubieran causado
o asegurar la efectividad de la pretensión. Entonces, esto, que es lo que los autores han denominado las medidas cautelares innominadas, porque no tienen nombre, porque no sabemos específicamente a qué es que se refiere el código, abre la puerta a que el juez, dentro del proceso declarativo, pueda decretar lo que sea, siempre y cuando tenga esa finalidad. Un ejemplo de medidas cautelares innominadas que podríamos decretar en los divorcios, las residencias separadas, que cada uno de los cónyuges tenga su residencia separada, la fijación de alimentos provisionales en los procesos de fijación de cuota alimentaria, restablecimiento de derechos en algunos casos que tengan que ver con menores de edad. En fin, cualquier cosa que usted imagine que tenga como finalidad la protección del derecho objeto del litigio. Entonces, esa figura de las medidas cautelares innominadas, como les digo, abre una puerta muy grande a que usted pueda solicitar cualquier cosa como medida cautelar. Pero además, si usted relaciona este párrafo con el parágrafo primero del mismo artículo, usted dice, Ave María, el legislador se disparó en un pie. Llega y nos dice el parágrafo primero. En todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares, se podrá acudir directamente al juez sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Resulta que la ley 640 del 2001 establece que usted en los procesos debe primero intentar la conciliación y en la medida en que se cite a conciliación y no se concilie o que el demandado no asista a la conciliación, usted sí puede pasar y demandar. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se crea la conciliación como requisito de procedibilidad? Porque ante la congestión de la rama judicial se intentan mecanismos diferentes para tratar de sacar procesos de la rama judicial. Uno de esos mecanismos es la conciliación previa. En la medida en la que se intenten las conciliaciones previas antes de las demandas, habrá un porcentaje significativo de los conflictos que se resuelvan en esa audiencia de conciliación y que no tendrán entonces que pasar al juzgado a ser discutidos. Entonces eso hace que haya haber menos procesos. La idea de ese requisito de procedibilidad es que la gente intente la conciliación previa a ver si se descongestiona la rama judicial. Pero entonces nos dicen, un momento, si en algunos casos yo cito a conciliación previa, a la persona se le da un tiempo para asistir, esta persona no va o va a la audiencia de conciliación, se fija qué es lo que están pidiendo, no concilia y dependiendo de lo grave que vea el asunto puede salir a insolventarse, a vender sus bienes, hipotecarlos, donarlos, etcétera. Para evitar que el demandado haga esa clase de maniobras fraudulentas, se dijo entonces, desde el Código de Procedimiento Civil anterior, no. Si usted va a pedir medidas cautelares como embargo y secuestro, eso así era en el Código Civil anterior,
usted puede actuar directamente para que en los procesos ejecutivos usted no tenga que pedir conciliación previa, porque si usted avisa al deudor que le va a cobrar, el deudor sale y se insolventa. Si usted le avisa al socio que va a liquidar la empresa, sale, empieza a hacer embarradas, a prestar plata y a hacerlas del berraco para quebrar la empresa. Entonces, para evitar eso, se dijo, no, 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 si usted va a pedir medidas cautelares, no tiene que solicitar la conciliación, para que la persona esté así relajado cuando de pronto tan le llega la demanda y también tiene embargo y secuestro y quedó así, sí, la sorpresa lo coge y no tiene tiempo de responder. Pero entonces llegan en el Código General del Proceso y dicen, no, simplemente transcribamos prácticamente lo que estaba en el Código de Procedimiento Civil. Y entonces llegan y dicen, en todo proceso y ante cualquier jurisdicción, si usted solicita medidas cautelares, no necesita acudir. Esto estaba pensado solamente para embargo y secuestro. Pero aquí llega y dice, en todo proceso, o sea, declarativos, ejecutivos, liquidatorios y jurisdicción voluntaria. Lo más bacano es que llega y dice, ante cualquier jurisdicción, o sea que esto no solamente me regula civil, sino también el penal, el laboral, administrativo, constitucional, todo pues aquí. Ah, no, 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 solamente estamos hablando de las jurisdicciones del Código General del Proceso. Sí, ¿por qué no dice? Aquí dice cualquier y cualquier es cualquier, ¿sí? Ah, no, no, es que se sobreentiende que son solo las del código. Listo, está bien, vamos a darlo pues por válido, aunque no es lo que dice acá, ¿sí? Pero bueno, vamos a dar por válido que solamente estamos hablando de civil, comercial, familia y agrario. Listo. Siempre que usted solicite la práctica de medidas cautelares, puede acudir directamente al juez. Ah, muy bien. Uno entiende por qué se hizo esto. No me gusta la redacción, pero bien. Y llegan acá en este literal C y me dicen que usted puede pedir cualquier cosa. O sea, ¿en qué proceso voy a necesitar yo la medida, el requisito de procedibilidad? Cuando yo no pida cualquier pendejada, es que yo puedo pedir lo que sea. Pues es que ahí dice, cualquier cosa que se solicite para lograr la protección del derecho de litigio así. Entonces, si usted acopla esos dos argumentos dentro del mismo artículo, usted dice, ah, no, pues prácticamente no hay conciliación previa. Sí, Se porque usted elimina, puede pedir cualquier se cosa. elimina la bien. Sí, porque usted puede pedir cualquier cosa. Señor juez, por favor, como medida cautelar, que el demandado me dé un piquito. Y ya. Sí, o sea, usted podría pedir cualquier cosa. No, 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 pero es que la idea es que el juez no es el demandante, es el juez el que analice si sí hay o no una verdadera protección y entonces ahí pues se restringe un poquito porque la medida cautelar tiene que ser efectiva y tiene que tener una finalidad dada. Sí, pero mire esto. En un proceso de divorcio, yo tenía que intentar la conciliación previa, entonces yo pido residencias separadas, ya estuvo. En un proceso de filiación, con petición de herencia, entonces yo pido ¿qué? Inscripción de demanda, pido que se tome una atenta nota en el juzgado donde se está haciendo la sucesión de que hay una persona que tiene en cuenta eso. Podría también pedir, digamos, una suspensión del proceso así no me la concedan. ¿Qué más? A ver, ¿en qué otra clase de proceso así como bien extraño? En un proceso reivindicatorio, ¿qué podría pedir yo? Inscripción de demanda, también. Pero en el de Es que pertenencia. en el de pertenencia también se puede solicitar la inscripción de demanda, por ejemplo, o que el juez fije una caución por el costo de las mejoras que sería la pretensión subsidiaria, o que no sé, es que podría, o sea, ¿cuál es el límite? La imaginación de uno para pensar en alguna medida
que proteja el derecho objeto del litigio. O sea, el límite es la imaginación del demandante o del juez, ¿ya? ¿Cuál es el único límite? Que aquí me dicen que la medida tiene que ser razonable y que el juez es el que la encuentra razonable para la protección. Pero si usted le da los suficientes argumentos al juez para cualquier cosa que usted se imagine que se pueda pedir, pues ahí está. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está. ¿Qué más nos dice este literal C? Dice, para decretar la medida cautelar, el juez apreciará la legitimación o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho. O sea, lo que están tratando aquí de hacer es morigerar lo que se dice aquí, diciendo que no, que es que el juez tiene que valorar muy bien y todo el asunto, pero la cuestión está, si usted le da los suficientes argumentos al juez de por qué esa medida cautelar le sirve, ya, sale. Asimismo, el juez tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, como también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida. Y si lo estimare procedente, podrá decretar una menos gravosa. O sea que el juez no solo usted le puede pedir lo que le dé la gana, sino que el juez, además de eso, vuelve otra vez a tener otra potestad así, digamos, infinita. Dice, hombre, si el juez lo estima conveniente, le puede decretar la otra menos gravosa. ¿Cuál? Pues la que le dé la gana, pero que sea menos grave, porque la que usted pidió está como muy jodida. Entonces, una menos gravosa o diferente de la solicitada. Es que este artículo, o sea, aquí tratan como de ponerle límites a esto y como de enderezarlo, pero yo leo esto y yo me quedo como, o sea, bien, ya, hasta aquí, hasta este punto, ya no hay que decir más cosas. Y llega aquí y vuelve y lo embarra. Asimismo, el juez tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, o sea, que las cosas se vean bien, que no haya como chanchullos, que no haya como cosas malucas. Entonces uno dice, bien, listo, por ahí bien. También la necesidad, la efectividad y la proporcionalidad de la medida. Bien, hasta ahí, perfecto, listo. Porque nos está hablando de que no es cualquier cosa en general, sino que tiene esos límites y que el juez debe apreciarlo y la sana crítica, todo bien. Y entonces nos remata con esto. Ah, pero y si lo estima procedente, podrá decretar una menos gravosa o una diferente de la solicitada. Y para esa diferente, si no me dice nada. Puede ser una más gravosa, de hecho, porque si Sí, porque es que me dice, o una diferente, o sea, una menos gravosa o una diferente, o sea, y cuando me hablan de una diferente, es una más gravosa. No, vamos a solicitar entonces que amarremos a ese man en la plaza pública en un cadalso para que no se nos vaya a volar. ¿Sí? creo que El juez establecerá, el juez establecerá su alcance y determinará su duración. Ah, está bien, lo vamos a meter en el cadalso, pero no va a ser indefinido. Nada más lo vamos a meter 3 milenios. Y podrá disponer a oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida adoptada. A petición de parte, otra vez, la modificación, sustitución o cese. O sea que otra vez a petición de parte usted la puede modificar o sustituir. O sea, mejor dicho, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Antes, el proceso declarativo estaba muy limitado porque usted solamente podía pedir inscripción de demanda. Pero hoy en día, pues antes es como el más bacano porque usted puede pedir lo que le dé la gana, siempre y cuando usted lo sepa argumentar. Y lo mejor de todo es que básicamente, en palabras vulgares, dice, se podrá pedir la medida que al demandante le dé la gana siempre y cuando al juez le parezca que está bien. Sin embargo, el juez podrá cambiarla por otra que le dé la gana. Y el demandante podrá pedir cualquier otra que le dé la gana para modificar la anterior. Profe, Entonces me queda como, profe, dígame. pero esa modificación la puede hacer antes de la sentencia, hasta antes de la sentencia. Sí, hasta antes de la sentencia, Puede en ser. cualquier momento. Ok. Entonces,
el punto es que esas medidas cautelares innominadas, uno entiende por qué se dan. Uno entiende que la idea es proteger el derecho y toda la cosa, pero la cuestión es que en la redacción en la que se trata de morigerar, de decir o de establecer unos límites o algo así, empieza otra vez a redactarse que hay unas libertades casi que absolutas, o sea, que se puede pedir lo que le dé la gana, otra vez repito. Y vuelve y sigue. Cuando se trata de medidas cautelares relacionadas con pretensiones pecuniarias, el demandado podrá impedir su práctica o solicitar su levantamiento o modificación mediante la presentación de una caución para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. ¿Ustedes se acuerdan de los casos que hubo de peleas entre Apple y Samsung, donde se prohibió que en Estados Unidos se vendiera un teléfono de Samsung que porque Apple decía de que había como una infracción de derechos de autor y cosas así? O los casos como en los que en Estados Unidos se prohibió la venta de Huawei. Estas son este tipo de medidas. Es decir, si Postobón está demandando a Coca-Cola por cualquier cosa, podría solicitar que se prohíba la venta de Coca-Cola a nivel de Colombia. O el éxito. O... ¿Sí? Entonces mire que cuando uno lo piensa así, uno dice, ah, pero ¿cómo así? Véalo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces ahí está el asunto. Ahí les dejo esa perla, pues. ¿Cómo? Entonces el embargo y el secuestre se puede también para los procesos liquidatorios y ejecutivos. Y en realidad también para el declarativo. Porque usted aquí ve y dice, usted acá le dice, no, no, pero solamente si hay una sentencia favorable. Sí, acá, en esta parte. Sí, pero si usted le sustenta al juez, ¿por qué necesita el embargo? Se lo puede decretar. No, Sí, sí. cualquier otra Sí, medida, el claro. embargo y el Ya no secuestro puede es pedir una de cualquier ellas. cosa. Es más, usted puede pedir otra cosa y el juez se lo puede modificar por un embargo acá. Entonces la cosa es, o sea, es que aquí me parece a mí que se les fue la mano con esto. Menos mal, ni los jueces, ni los abogados generalmente conocen mucho ese artículo, ni lo han analizado mucho. Menos mal, porque es que los poderes que se le dan al juez ahí, me parece a mí que no tienen ningún límite. Es que antes las medidas cautelares estaban muy reguladitas porque es que eso puede afectar muy feo, sobre todo que no sabemos si el demandante tiene la razón. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Usted se imagina que Coca-Cola dijera que no se puede vender nada de Postobón en Colombia? Ahí está el asunto. Profe, pero cuando dice que el demandado podrá incluir su práctica prestando una caución en los no clasificados, por ejemplo, Coca-Cola da un dinero que garantice que se va a cumplir con la pretensión del demandante, puede seguir sin prestar esa caución, pues puede seguir prestando esa caución. Sí, pero entonces volvemos al mismo asunto. ¿Y cuánto es la caución? Porque depende, eso es para obligaciones pecuniarias. ¿Sí? Cuando yo estoy pidiendo algo, pero por ejemplo, si yo estoy pidiendo la infracción de derechos de autor para que se saque del mercado un producto. O sea, Coca-Cola es adicionalmente que de o sea, no comercio. tiene límites. Para mí no tiene límites, pero bueno. O sea, es de analizar, porque ese artículo a mí me parece que se les fue la mano. O sea,
que uno entiende por qué se realizó, que uno entiende cuál es la finalidad, que uno dice, hombre, está bien porque, cierto, no en todos los casos se puede la inscripción de demanda, entonces muchas cosas quedaban en el aire y demás. Uno entiende por qué se hizo y uno entiende cuál es el espíritu, pero como uno vive en este pueblo y uno conoce lo que es la malicia y uno sabe que el diablo es puerco, entonces uno empieza a pensar mal y entonces a uno se le ocurre en cualquier escenario miedoso, ¿cierto? Ahí está. Manuela. Profe, es que respecto acá al numeral 2, que habla sobre que decretada cualquiera, para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares, el deberante deberá prestar caución equivalente al 20%. Hablar de las pretensiones, esto se refiere al juramento estimatorio. No, 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 no. No necesariamente. No necesariamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos estamos diciendo acá? Numeral 2. Para que se decrete cualquiera de las anteriores medidas cautelares, lo que sea, el demandante deberá prestar caución equivalente al 20% del valor de las pretensiones estimadas en la demanda. Entonces, no necesariamente tiene que ser referencia al juramento estimatorio, porque es que acuérdese que el juramento estimatorio solo se da en 4 eventos. Cuando usted solicita indemnizaciones, compensaciones, frutos y mejoras. Pero si usted pide cualquier otra cosa diferente a indemnizaciones, compensaciones, frutos y mejoras, también tendrá que prestar caución y equivalente al 20% del valor de las pretensiones. Por ejemplo, usted está pidiendo en un proceso de pertenencia la inscripción de la demanda y después embargo y secuestro sobre ese bien, solicitando que se declare el titular del derecho real de dominio por prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, en ese caso, yo podría, como juez, imponer que se pague una caución equivalente al 20% del valor de la propiedad, por ejemplo. O sea, la respuesta es sí, el 20% de lo que usted estime en el juramento estimatorio. Esa es la respuesta, sí. Pero que yo no lo puedo limitar solo a eso, sino a que cualquier pretensión, porque es que el juramento estimatorio, repito, artículo 206, solo se pide en cuatro oportunidades. Indemnizaciones, compensaciones, frutos y mejoras. En cualquier otra cosa que yo pida, también tendré que pagar el 20% siempre y cuando haya un valor. O sea, esto está pensado para las pretensiones que tienen valor económico. Entonces, cuando haya una pretensión que esté relacionada a un valor económico y usted esté pidiendo una medida cautelar, sea la que sea, se deberá prestar una caución equivalente al 20%. ¿Cómo se hace eso hoy en día? Existen unas empresas con las cuales usted puede pagar una póliza y ellos aseguran la caución. Y la póliza se paga con el 10% de lo que a usted le fijaron. Es decir, si la propiedad vale 200 millones de pesos, se supone que yo tendría que pagar una caución del 20%, o sea, de 40 millones de pesos. Sobre esos 40 millones de pesos, yo puedo buscar a una compañía aseguradora que me preste una póliza para pagar la caución. Y yo le pago como prima de ese contrato de seguros un 10%, es decir, 4 millones. Con 4 millones de pesos, yo estoy asegurando esa caución de 40, porque lo que hace la compañía de seguros es que me cobra la póliza y me dice, en caso de que se haga efectivo el cobro de la caución, es decir, en caso de que usted haya perdido el proceso y se le hayan ocasionado perjuicios al demandante y esa plata haya que dársela al demandante como indemnización por los perjuicios ocasionados con la demanda, la compañía de seguros le cubre a usted ese monto, ¿cierto? Entonces usted termina pagando es un 10% de ese 20% que lo pusieron a pagar. ¿Ya? Pero espere, yo quedé como un poquito enredada. O sea, para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares, el demandante deberá prestar caución equivalente al 20%. Es decir, Sí. que
si, por ejemplo, el proceso no sale a favor de él, ese 20% será pagado como al demandado. No, 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 no. Es si con las medidas cautelares que usted fijó en el proceso, que usted pidió, se le ocasionaron perjuicios al demandante. No es que usted haya perdido el Al proceso, demandado. al demandado, perdón, no es que usted haya perdido el proceso, sino que además de perderlo, que se le hayan ocasionado perjuicios a la persona. Sí, porque ahí No dice basta solo responder con por las perder el costas. proceso. ¿Sí? No basta solo con perder el proceso, sino que se le hayan ocasionado perjuicios con la medida cautelar. Para eso son las cauciones. ¿Ya? Por ejemplo, la persona tenía un negocio muy bueno con la finca porque estaba vendiendo todo eso y ahí se iba a hacer una construcción gigante y él iba a ganar X dinero. Con esa medida, él no pudo aportar ese lote a la sociedad constructora y entonces eso le generó un perjuicio por pérdida de oportunidad de X dinero. Para eso es que se utilizan las cauciones. ¿Ya? Profe, y esta caución es solamente para procesos declarativos, porque cuando ya son ejecutivos y liquidatorios, pues no hay que Ya pagar eso esa es otro caución. paseo diferente. Ya eso es otro paseo. Exacto. Y entonces lo que yo le digo es que a usted lo ponen a pagar una caución del 20%, pero además usted puede buscar una de estas compañías de seguro y pagar solamente un 10% de ese 20%. Entonces ahí está. Así es como funcionan las medidas cautelares en los procesos declarativos. Profe, y en caso de que... Pero, dale. Dale, Lore, dale. Pero en el parágrafo primero, cuando dice lo que decía ahorita, que dejó como la jurisdicción muy abierta de ir en todo proceso, en toda jurisdicción, debe ser si el proceso admite esa medida cautelar, no es libre o sí. Ah, no, 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 claro, o sea, y siempre tendremos entonces este pedacito acá, porque digamos que lo que nos salva de que haya excesos judiciales y que el juez no salga con cualquier locura, es esto, que se encuentre razonable para esto, ¿sí? Que nos dice, para la protección del derecho objeto del litigio, impedir que se dañe ese objeto del litigio o las consecuencias de infringirlo o prevenir daños que ya hayan pasado, cesar los daños que se están causando o asegurar la pretensión. Y aquí vuelve lo limita y dice que el juez tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho como también que haya necesidad de la medida. No es que sea simplemente caprichosa por joder, que la medida sea efectiva para esto que está arriba y que sea proporcionada. Porque entonces volvemos a lo mismo. Si Coca-Cola está peleando con Postobón por un producto específico, por ejemplo, ese nuevo que sacaron que es la guapanela con limón. Coca-Cola, ¿por qué diría que dejen de vender manzana, piña, premio y demás de las otras bebidas? O sea, ¿qué tienen que ver las otras bebidas si el problema es con la guapanela? Entonces ahí el juez le diría, no, no, momentico, momentico. Podemos impedir que se siga comercializando la guapanela, listo. Pero las otras no tienen, no tienen ningún sentido, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que nos referimos cuando se le dan esas limitaciones. Entonces, todo va a estar limitado siempre porque mire que en lo que al menos sí se hace bien, que me parece a mí, es que se es insistente en que la medida no es caprichosa, que la medida tiene que estar argumentada en esto y tiene que tener estos componentes. Entonces, bueno, al menos tenemos esos límites. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, todas estas cosas, si yo voy a argumentar que la medida no es necesaria, no es efectiva, no es proporcional o no cumple estos fines, es pura argumentación. Yo no me puedo basar en nada porque en ninguna parte dice cuándo se necesitan las medidas, cuándo las medidas son efectivas y cuál es la proporcionalidad que debe existir.
en ninguna parte lo dice. Entonces esto es pura apreciación. Ya empieza la argumentación, o sea, esto es más traído, esto parece copiado de un código procesal del common law, donde el juez es el que crea el derecho, donde el juez a través de sus sentencias va creando el derecho y se fija en la tradición, se fija en el precedente judicial anterior para mirar a ver si algo similar ya ha sido resuelto. Y en caso de que algo ya ha sido resuelto, puede utilizar medidas cautelares que ya han sido decretadas anteriormente. O si no, crea una medida propia, digamos, la manufactura para este caso en concreto. Entonces, ese artículo, hombre, uno porque no conoce el proceso interno de cómo se crean las leyes, pero yo como que me llamo Daniel, que debe haber un código en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Inglaterra, en alguna parte, donde ese párrafo se extrajo de ahí. Y si no, fue inspirado en ese tipo de justicia donde es el juez quien crea y toma esa clase de decisiones, porque el poder de decisión que tiene el juez para la medida ahí no es propio de la jurisdicción colombiana, donde el juez está sometido a la ley y donde siempre está como en una camisa de fuerza por la ley, donde la ley le dice qué es lo que puede y lo que no puede hacer, los límites de su actuación. Pues siempre está como caminando en el bordito del prevaricato, de que si se pasa de lo que puede hacer es un delito, o si no hace lo que dice la ley que haga. Y aquí uno ve que se le da muchísima libertad, lo cual no es tan propio de no es propio de nuestra jurisdicción, nos suena ajeno y nos suena miedoso, pero pues lo que les digo, en países del common law, esto es de todos los días, eso no tiene nada de raro, porque el juez utiliza sus poderes para hacer cumplir la ley, pero esos mismos poderes están limitados por ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno lo ve así, uno dice, hombre, está bacano. El problema es que yo no sé, precisamente yo no sé si el juez colombiano sí está capacitado, no en el sentido de capacidad física o mental, sino capacitado de educado para funcionar de esa manera como son en los países del common law. Esa es mi crítica. Esa es la crítica que se hace. Pero bueno, esas son las medidas cautelares dentro de los procesos declarativos. ¿Ya? Profe, Acá, disculpe. dígame. Es que ahora, antes de que hablara Lorena, le iba a preguntar algo sobre ese numeral 2, que entonces es la caución que presta el demandante en caso de que sea favorable la demanda y que se evidencie que no hubo ningún perjuicio al demandado, pues qué Sí. sucede con una caución, porque a mí me parece que eso es un compromiso contra la gratuidad de la justicia. Pues esos 20, esa caución. Siempre se ha dicho lo mismo frente a eso. Siempre se le ha hecho esta crítica. Y es por eso que en los procesos ejecutivos se pensó en eliminarlo porque usted no podía solicitar en el proceso ejecutivo una medida sin prestar caución. Pero cuando se vuelve a traer aquí, estamos de acuerdo, es una afronta en mi concepto contra la gratuidad. Sobre todo porque si usted no aporta la caución, entonces jodido. ¿Cómo se puede resolver ese asunto? Si hay amparo de pobreza, si la persona dice bajo la gravedad de juramentos que no tiene dinero con qué hacer frente a los gastos del proceso, este es uno de esos gastos. Entonces, la persona, si tiene las condiciones para solicitar un amparo de pobreza, no tendrá que prestar la caución, o mejor dicho, el Estado la presta por él, pues, porque esa es la idea del amparo de pobreza. Entonces, sí es una afronta contra la gratuidad del proceso, sí lo es. Pero ¿cómo se corrigió eso? Con la creación de esa protección que es el amparo de pobreza. ¿Para qué? Si la persona no tiene con qué, no se quede en el limbo de que necesito la medida cautelar, pero no tengo con qué pagar la caución, entonces no puedo pedir la medida.
pero siempre y cuando usted tenga las condiciones del amparo de pobreza. Si usted no las tiene, ahí sí estamos jodidos. Profe, Dígame. entonces, pues, en el numeral 1, cuando habla pues de que el juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares, tanto en el literal A como en el literal B se puede dar el embargo y el secuestro, ¿cierto? Cuando la sentencia resulte favorable para el demandante. Sí, sí, sí. En ambos Sí, casos. sí, sí, sí. De eso estamos hablando. Para complementar lo que vimos, lo del amparo de pobreza está acá, vea, a partir del artículo 151. Entonces dice, procedencia, se concederá el amparo de pobreza a la persona que no se halla en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso. Oportunidad, competencias, requisitos. Y entonces acá está. Entonces aquí dice cuál es el trámite, cuáles son los efectos. El amparo por pobre no estará obligado a presentar, el amparado por pobre no estará obligado a prestar cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios, auxiliares de la justicia, otros gastos de la actuación y no será condenado en costas. Mire lo que aquí lo dice en el 154. En la providencia que conceda el amparo, el juez designará el apoderado que represente en el proceso al amparado, o sea, se le da incluso en lo que se conoce como abogado de oficio, en la forma prevista para los curadores ad litem, salvo que lo haya designado por su cuenta. El cargo de apoderado será de forzoso desempeño y el designado deberá manifestar su aceptación de presentar prueba del motivo que justifique su rechazo dentro de los 3 días siguientes. O sea que el abogado le toca representarlo sí o sí gratis. Pero usted se puede negar, pues, ¿cómo se dice esto? Demostrando, pues, las razones por las cuales se va a negar. Pero esa caución se le devuelve al demandante si no se le causa daño al demandado. Sí, 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 la caución se le devuelve al demandante, pero si vos pagaste la póliza que te dije, que fuiste, buscaste una empresa y le pagaste una póliza para que ellos aseguren que se iban a pagar la caución, no te devuelven nada, ¿sí? Porque lo que vos le pagaste a la póliza es una prima por prestar el servicio de, si algo pasa, yo respondo, como lo que ocurre con los carros. Yo le pago una póliza por si me choco, me respondan, pero si al año no pasó nada, Sura me devuelve la plata, no. ¿Sí? Entonces ocurre lo mismo. Y en el 99% de los casos, cada vez que se fija una caución, la persona busca estas pólizas, entonces casi nunca se le devuelve la plata porque siempre es con cauciones. ¿Ya? Siempre funciona de esta manera. Pero vamos a suponer que usted llega y paga el 20% en efectivo y uno encima del otro. Le devuelven la plata. Porque la plata está a órdenes del juzgado. Si no le devuelven la plata, entonces ya estamos hablando de un proceso penal y demás, como lo que ocurrió en estos días. ¿En dónde fue? En Montería, no sé dónde, que había un juzgado en el que misteriosamente desaparecieron como 200 millones de pesos de la cuenta del juzgado. ¿Sí? Como que estaban muy aburridos en el banco y se fueron caminando. Y están en una investigación al respecto. ¿Sí? Pero sí, sí se lo devuelven. Ven el parágrafo segundo que dice que se levantará la medida y el demandante no promueve la ejecución dentro del término. ¿A qué se refiere el artículo? ¿Cuáles son esos términos? En el numeral segundo de acá, otra vez, pero yo lo busco. Parágrafo segundo del mismo artículo. A ver, pero yo lo miro a ver cuál es. Las medidas cautelares previstas en los literales B y C del numeral primero de este artículo se levantarán si el demandante no promueve ejecución dentro del término a que se refiere el artículo 306. Ah, bueno, ya. Lo que pasa es que en los procesos, cuando yo estoy pidiendo plata, son 2 procesos siempre, no es uno solo. Y eso es lo que uno como abogado tiene la obligación de explicarle a las personas. Ejemplo, los accidentes de tránsito generan 2 procesos. ¿Cuáles son los 2 procesos? El primero es el proceso donde se decreta la responsabilidad de la persona y se le condena a indemnizar la suma de X. Pero ya con eso es suficiente. No.
Después de que la demanda está en firme, donde dice que a usted le deben X dinero, usted tiene que montar un proceso ejecutivo. Y esa es la razón por la cual se permite el embargo y el secuestro de bienes. Porque la idea es que después del proceso, después de ese proceso de declarativo donde usted estaba pidiendo perjuicios, si usted ganó en primera instancia y luego gana en segunda, pues ya los bienes están embargados para que en el proceso ejecutivo no sea sino entrar a rematar los bienes y pagar lo que dice el juez, lo que dijo la sentencia. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que si la persona no promueve ese proceso ejecutivo, el demandado entonces puede solicitar que se levante la medida, porque él no se va a quedar embargado toda la vida. Si el otro no le quiere cobrar, es problema de él. A eso es a lo que nos estamos refiriendo ahí. ¿Y cuál es ese término? Entonces nos tenemos que ir y buscar el artículo 306 para poder mirar de qué es que nos están hablando. Y entonces en el artículo 306 llega y nos dice lo siguiente. Ejecución. Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia. O sea, usted le dice al juez que decretó esto, señor juez, le solicito que se ejecute lo que usted me acaba de conceder, sin necesidad de presentar una demanda ejecutiva, sino que como continuación del proceso, se sigue con el proceso ejecutivo ante el juez de conocimiento para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud, el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario para iniciar la ejecución esperar a que se surta el trámite anterior. Si la solicitud de ejecución se formula dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o a la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuera el caso, el mandamiento ejecutivo se notificará por estado, o sea, no necesita ni siquiera notificación personal. Recuerden que el mandamiento ejecutivo es el auto admisorio, pero en los procesos ejecutivos. ¿Ya? Se notificará por estado. ¿Por qué esto es importante? Porque las demandas se notifican personalmente, o por aviso o por emplazamiento. Pero ¿por qué aquí se cambia? Porque se supone que las personas ya son parte dentro del proceso, están ahí vinculados, ya saben de qué se trata, están con el mismo abogado incluso. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que si se continúa con el mismo trámite, usted no tiene por qué ser notificado personalmente porque es que usted ya está dentro de este proceso y lo único que estamos haciendo es terminar el declarativo y continuar con el ejecutivo, pero sigue siendo el mismo trámite donde usted está vinculado. Entonces no necesitamos, sería una afrenta contra la economía procesal hacer una notificación de tipo personal. Entonces llega y nos dice aquí, de ser formulada con posterioridad, la notificación del mandamiento ejecutivo deberá realizarse personalmente. Entonces, ¿cuál es el término que nos dicen ahí? 30 días. Si una vez dada la sentencia de primera instancia que quede ejecutoriada o la de segunda instancia, el demandante dentro de los 30 días siguientes no promueve la ejecución, se puede solicitar que se levanten las medidas cautelares. ¿Y cuál es el efecto de eso? Que entonces el demandado puede correr a insolventarse, a vender y a hacer lo que sea, porque como se levantaron las medidas cautelares, tiene un espacio de tiempo suficiente para moverse y hacer cualquier cosa. Ahí, ¿qué es lo que se está penalizando? La negligencia del demandante, porque se supone que si usted hizo un proceso para solicitar el cobro de algo, pues usted está pilas e inmediatamente va a pedir que
se inicie la ejecución para evitar este tipo de cosas. Y esto es para evitar que haya ese interregno precisamente en el cual se da la demanda, se emite la sentencia y se le dice, usted tiene toda la razón, se levantan las medidas y demanda ejecutivamente. Y en ese espacio, entre que usted sale de este proceso y se mete a este nuevo proceso ejecutivo, el demandado haga lo que le dé la gana. Entonces, para evitar ese pedazo que sería injusto, entonces lo que se hace es que se unen los dos procesos. Se elimina el espacio que hay entre los dos. Pero no se supone que los procesos ejecutivos se inician es cuando la persona no ha cumplido. Por ejemplo, si ya le dieron la sentencia y llegaron a un acuerdo de pago, ¿yo para qué voy a pedir ya el proceso ejecutivo si ni siquiera se ha cumplido la fecha de pago? Esa es la idea, pero aquí lo que se ha pensado es desde la realidad de que la persona gana el proceso, le dan la posibilidad de pago, no paga y lo que corre es a insolventarse y deja a la gente jodida. Entonces, lo que la experiencia mostró, o sea, aquí está el legislador presumiendo la mala fe de una. O sea, esa es una norma presumiendo la mala fe, pero presumiendo la mala fe porque se vio en la vida real que esto pasaba. Entonces se dijo, ah, no, como esto está pasando, ya, olvídese, se acabó la guachafita, sí. Ah, pero no se supone, que sí se supone, pero es que eso se supone en otro país, en Noruega, en Japón, pero aquí que somos una parranda de vivos, no. Eso fue lo que nos dijo el legislador ahí, por vivos. Es presunción de mala fe, no tiene una explicación diferente que esa. O sea que sin importar que se haya llegado a la fecha de pago, no usted puede empalar el proceso de nada. Sí, esa es la idea. Y eso no sería falta de Pero, para evitar esa circunstancia, en las demandas, perdón, en las sentencias declarativas, cuando se condena al pago de algo, siempre se dice lo siguiente. Se condena al pago de la indemnización de tanto y tanto y tanto dinero a partir de la ejecutoria de esta sentencia. O sea, a partir del momento en el que la sentencia queda en firme, la persona ya está debiendo. Porque se supone que la persona tiene que tener el dinero y inmediatamente queda en firme, ¡pam!, hacer el pago. Entonces, la forma en la que se libró eso es diciendo que si una milésima de segundo después de que quedó la sentencia en firme, usted no pagó, está en mora, básicamente. Entonces, así es como se libraron de esa circunstancia de como del cobro de lo no debido, que eso hubiera sido la excepción perfecta. Cobro de lo no debido porque usted todavía no me ha dado chance de pagar y todavía no lo tengo que pagar. Entonces, ¿cómo se hace eso? El juez siempre en las sentencias pone páguese a partir de la ejecutoria de la sentencia. Entonces, ahí ya usted queda en mora y tan de una vez puede solicitar al ejecutivo y se coge uno detrás del otro. Listo. Si las partes llegan a un acuerdo de pago, y tendrá que esperar que llegue la fecha para hacer el ejecutivo. Claro, porque ahí hay una novación de la obligación. La obligación era que usted tenía que pagar X dinero al momento de que se ejecuta, de que queda ejecutoriada la sentencia, pero entre las partes se cambió la obligación y se dijo que ahora se va a pagar de esta y esta manera por cuotas o que se va a dar en pago un bien o que se, en fin, lo que sea que se vaya a hacer, entonces ya hubo un cambio. Si se hiciera la ejecución, el demandado ahí mismo puede solicitar como excepción novación de la obligación, es decir, la obligación ya no es esa. Yo ya no debo esa plata desde el momento en el que se dio la ejecutoria de la sentencia, sino que entre nosotros cambiamos la obligación por esta otra nueva. Obviamente tiene que haber prueba del acuerdo, porque si el acuerdo es verbal, entonces es la palabra mía contra la tuya y quedamos otra vez en veremos. Pero esa es la idea. A mí me ocurrió eso en un proceso ejecutivo por alimentos donde demandaron al señor y a la misma vez lo denunciaron en fiscalía por inasistencia alimentaria. Dentro de la fiscalía se hizo un acuerdo en el cual el señor se comprometía a pagar, eran 40 millones de pesos en cuotas de 10 millones de pesos mensuales. Entonces, dentro del proceso
de ejecutivo de alimentos en familia, que es el que yo represento en penal, yo no tengo ni idea, me meten a la cárcel a mí también con el man. Dentro del proceso de familia, me contratan a mí. ¿Cuál fue mi contestación? Novación de la obligación, que ellos hicieron un acuerdo de pago en fiscalía que cambió las condiciones. Entonces ya no me pueden cobrar lo que se debía, que eran como 60 millones de pesos con todo intereses de mora e intereses corriente, sino que ya lo que él debe son 40 millones. Pero no solo eso, sino que ya no los puede cobrar porque se dijo que se iban a pagar en cuotas de 10 millones de pesos. Y él ya había pagado la primera cuota, entonces había que esperar al otro mes para que pagara la siguiente, entonces ya no estaba en mora. Esa fue la contestación. Con la buena suerte que el 16 de marzo del 2020 era el último día para contestar la demanda. Como cerraron los juzgados por COVID, a mí se me extendió el término hasta el 1 de junio. Y para ese momento ya el man había pagado el resto, porque el acuerdo se hizo en enero, entonces el man tenía febrero, marzo, abril y mayo para pagar las cuotas de 10, ¿cierto? Cuando yo contesté, cuando lo demandaron a él, estábamos en febrero, que el man ya había pagado la primera cuota, pero para marzo todavía no había pagado la segunda. O sea, apenas había pagado 10. Entonces, mi única excepción era novación de la obligación. Pero cuando ya presenté la contestación en junio, ya cambié mi contestación, era pago total de la obligación, mire el acuerdo, mire el pago. Y el juez ahí mismo llegó y, sí, listo, chao, se acabó y se acabó el proceso. Pero pues porque hubo esa circunstancia del COVID, que fue bastante interesante. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió ahí. ¿Quién más tiene alguna duda? Bueno, entonces, esos son los referente a las medidas cautelares dentro del proceso declarativo. Entonces, ahora ya ustedes están viendo cuál es la diferencia entre procesal civil general y procesal civil especial. En procesal civil general vimos lo mismo, la misma demanda, pero no vimos tan en profundidad, no vimos tan en profundidad las circunstancias propias de este proceso, como el caso de las medidas cautelares en procesos declarativos. ¿Listo? ¿Qué sigue después de la presentación de la demanda? Los dos componentes de corrección, aclaración y reforma y admisión de la demanda. Entonces, corrección, aclaración y reforma de la demanda, que están reguladas dentro del Código General del Proceso, en el artículo, venga, lo buscamos aquí. Espérense un segundito, yo busco el artículo y pongo este computador a cargar. Espérenme un momentico, que ya me está diciendo que le hace falta pila. Eh, pa, pa, pa. Artículo 93 es el que hace referencia a la corrección, aclaración y reforma de la demanda. Aquí es pues sencillo, no tenemos mucho que decir. El artículo 93 dice: el demandante podrá corregir, aclarar o reformar la demanda en cualquier momento desde su presentación y hasta antes del señalamiento de audiencia inicial. ¿Sí? ¿Cuándo se da el señalamiento de audiencia inicial? El orden del proceso es demanda, admisión, notificación, contestación, auto que señala fecha para audiencia y decreta pruebas. Entonces, en cualquier momento, desde la presentación y hasta antes de ese auto, se puede solicitar esa corrección, aclaración o reforma de la demanda.
¿Listo? La reforma de la demanda procede por una sola vez conforme a las siguientes reglas. Solamente se considerará que existe reforma de la demanda cuando haya alteración de las partes en el proceso, o de las pretensiones o de los hechos en que ellas se fundamenten o se pidan o alleguen nuevas pruebas. No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas, ni todas las pretensiones formuladas en la demanda, pero sí prescindir de algunas o incluir nuevas. Para reformar la demanda es necesario presentarla debidamente integrada en un solo escrito. En caso de reforma posterior a la notificación del demandado, el auto que la admita se notificará por estado y en él se ordenará correr traslado al demandado o su apoderado por la mitad del término inicial, que correrá pasados 3 días desde la notificación. Si se incluyen nuevos demandados, a estos se les notificará personalmente y se les correrá traslado en la forma y por el término señalados para la demanda inicial. Dentro del nuevo traslado, el demandado podrá ejercitar las mismas facultades que durante el inicial. O sea que básicamente, si yo reformo la demanda es como si presentara una nueva. Entonces, me la tienen que admitir y esa admisión debe ser notificada al demandado. En este caso, si es el mismo, si yo no estoy cambiando el demandado, se notifica por estados. Volvemos al mismo asunto. Como la persona ya es parte del proceso, como ya está ahí metida, ya tiene abogado, ya contestó una primera demanda, simplemente le notificamos por estados que se reformó para que la vuelva a contestar o para que conteste lo nuevo, lo reformado. ¿Sí? Esta notificación se hará por estados y le vamos a dar un término de la mitad del inicial. Quiere decir que si es un proceso declarativo verbal, le vamos a dar 10 días, porque el término inicial son 20. Pero si es un declarativo verbal sumario, le vamos a dar 5 días, porque en el verbal sumario le damos 10 y la mitad entonces serían 5. Pero si incluimos nuevos demandados, a eso sí toca notificarlos personalmente o por aviso o por emplazamiento y darles el término completo de 20 días si es un declarativo verbal o de 10 días si es un proceso declarativo verbal sumario. ¿Listo? Eso frente a lo que es corrección, aclaración y reforma de la demanda, que es muy importante tener en cuenta estos términos porque puede ser de 5 días para contestar la demanda. Y si usted no contesta, entonces opera lo del artículo 97, creo que es. Sí, falta de contestación, donde dice que la falta de contestación o pronunciamiento expreso sobre los hechos y las pretensiones de ella o las afirmaciones o negaciones contrarias a la verdad harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuye otro efecto. Entonces, si usted no contesta, tiene un efecto gravísimo. Y es que se da la confesión ficta. Para eso hay que tener en cuenta estos términos de la corrección, aclaración y reforma de la demanda del artículo 93. ¿Listo? Entonces, ¿hasta cuándo se puede? Hasta antes de que se fije fecha para audiencia inicial. Una vez fijada, ya no se puede hacer. ¿Quiere decir que puedo corregir, reformar o aclarar la demanda aún después de que se haya contestado? Sí. Sí se puede. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya tenemos esto, aclaración, corrección, reforma, con sus respectivas particularidades, corregir es corregir errores, nombres, valores, direcciones. Aclaración es aclarar los hechos o las pretensiones, redactarlos de una manera diferente, explicar de una manera diferente, pero no cambio, sino simplemente hacerlo que sea más inteligible. Y reforma implica alteración o inclusión de nuevas partes, pretensiones, hechos o pruebas. En cualquiera de estas ítems, si usted altera o trae nuevos
hechos, partes, pretensiones o pruebas, vamos a considerarlo una reforma de la demanda y entonces tenemos que volver a notificar y toda la cosa. ¿Listo? Profe, Dígame. pero es que pues muchas veces lo que se hace es retirar la demanda y volver a presentar una nueva, ¿cierto? Sí, porque es que de pronto a usted no le dio tiempo para hacer esa reforma de la demanda porque inmediatamente se contestó e inmediatamente se fijó la fecha de audiencia. Entonces usted no le dio ni tiempo, entonces mejor la retira y presenta una nueva. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuál es la desventaja de retirar y volver a presentarla? Que cuando usted retira se levantan las medidas cautelares y entonces puede ocurrir que el demandado se insolvente y toda la cosa. Entonces, esa es una deficiencia que tenemos ahí, pero es una opción que uno tiene y ya uno mirará según el caso si conviene o no conviene realizar esto. ¿Alguna duda? Profe, esta clase la subes al YouTube. Sí, sí, porque ya resolví el asunto. Ah, ¿Alguna listo, otra profe. duda? No, señor. Bueno, entonces vamos a dejar ahí por hoy y nos vemos entonces la otra semana.